Esto sí será por acá. Pues supuestamente sí. Bueno, yo creo que la puedo lograr. Bueno, gente, ¿qué les digo? Sencillamente el mexicano nunca, bueno, casi nunca decepciona. Casi nunca decepciona, casi no puedo parar la moto. Pero bueno, estuvo muy rico el almuerzo. Me pedí es que un pollo ranchero. Estuvo muy rico, muy rica la sazón. Entonces vamos a continuar. Vamos a darle a la carretera. Listo, nos quedan más o menos 2 horas y 20 para llegar. Yo dije que le iba a echar aceite a la cadena, pero ya la miré bien y no, está bien. Entonces no se necesita. De gasolina también estamos súper bien. Y ya tanqueamos el estómago, o sea que no necesitamos. Vamos pues, vamos que vamos. Después de perder la ruta que llevaba por un error de lectura de mi GPS, después de una buena charla con el señor mesero y después de un delicioso almuerzo mexicano, me dispongo a manejar rumbo a la famosa Cola del Dragón. Bueno, después de ese almuerzo tan rico que tuvimos, fue pechuguita de pollo con casi siempre lo mismo. Mexicano es casi siempre lo mismo. Qué rico se ve ese río, hombre. No debo vivir por acá cerca o tener más tiempo para parar y pegarse un duchazo. Pero después de que aquí yo me baje todo esto de encima, ay, no. Bueno, entonces era pechuguita de pollo a la plancha con salsita mexicana encima. Era arroz mexicano, frijoles refritos. Era salsa agria, sour cream. Y un poquitico de guacamole. Estaba delicioso. Con agua, obviamente. Entonces aproveché para rellenar la vejiga de agua y listo. Ya llevamos más o menos unos 30 minutos en asfalto. Y me mandó por esta carreterita secundaria o terciaria, si se puede decir, que está bien bonita, bien llena de curvas y alejada como de la avenida principal donde estábamos nosotros. Entonces vamos a darle, faltan 2 horitas, 10 minutos más o menos y llegamos a Deal's Gap o la cola del dragón, the tail of the dragon. Vamos que se puede, vamos. Todo bien, parcero, no pasó nada, mijo, aquí hay reflejos. Los que siguen mis viajes saben que siempre prefiero tomar las carreteras secundarias y mejor las terciarias en lugar que de las autopistas, por todo lo que estas angostas y serpenteantes carreteras traen: paisajes, riachuelos y lo mejor, gente buena, gente amable, siempre dispuesta a ayudar. Una belleza y está así empinado. Sube. Vamos bien, esta curva también es cerrada, Diviri.
pero bien cerrada. Es que sea el pelotazo, pues nada. Así estamos bien. Esa es la aventura en la moto. Calor, mejor dicho. Yo sé que mis seguidores son buena papa con el ambiente. Pues, pero esta subida está... quién sabe cuántos grados de inclinación tendrá esto. Esto para un ciclista que quiera entrenar le sirve bastante porque es bien... Y esa curva tan cerrada que... Bueno, aquí hay disque una torre. Subamos a la torre. Vamos a ver qué hay en la torre. Uy, menos mal porque acabó de llover por acá. Y no me cogió la lluvia. No, muy de buenas. Amiga, salta la llanta en esas zanjas y pierde tracción. Venga, yo me paro más bien para ayudarle a la moto a amortiguar. Llegamos, gente, llegamos al tope de la montaña. Uy, miren eso, ay, qué belleza. Lo logramos. Bueno, vamos a parquear a Griselda por aquí. Nosotros vamos a dar una vueltica a ver qué. Ah, la torre está allá. Pues ahorita vamos a la torre, güey. Se me salió el mexicano, güey, el guatacho. Bueno, pues esta es la torre. Allá está la torre y esta es la vista desde la cima de la montaña. Wow, qué increíble, qué bonito, qué belleza. Y qué calma, allá hay un aeropuerto. Wow, qué increíble, ¿no? Hermosísimo. Bueno, ya paseamos mucho. Ahora vamos a visitar la torre. Vamos a ver qué tal es la torrecilla. That's a Tenere 700. Yes, sir. I got a KTM 390. Uh-huh. I wanted to upgrade, but I looked at that and I'm going, yeah, I know I'm a little bit taller than you. It's pretty high. Yeah, but sit on it. Go ahead. Yeah, sit on it. Let me hold it. Okay. Yeah, see, it's not that bad. It has luggage, so it should be higher. Yeah. Once you get on it, Oh yeah. it's not so bad. Yes. There we go. Yeah, it's nice. Yeah. Yes, I think it's very nice and it's capable. It's enough. You don't need 200 horsepower to go from here to Tennessee or... No.
Yeah. You're Kilty. Nice to meet you, Nelson. Bruce. Bruce, nice to meet you, Bruce. Have a great day. Bueno, fue una buena conversación con el señor Bruce. Es un señor de Inglaterra que vivió en Maine. Maine es un estado que queda por la costa este de los Estados Unidos, derecho arriba. Cuando uno llega a New York, el estado siguiente a New York, y ya de ahí para allá sigue Canadá. Él vivía ahí y luego ya se vino a vivir acá a la Florida. Bueno, allí, acá a la Florida, no, a la Florida, en Bradenton, ahí como a media hora de mi casa. Bueno, dejemos a esta señorita ahí. Yo apago esto. Voy a quitar el casco y voy a lleno un momentico. Bueno, vamos a ver la torre. ¿Qué pitos toca? Esto significa que no pueden entrar ningún tipo de vehículo, ni motorizado, ni tampoco no motorizado, solamente a pie. Ah, pero qué bonito día nos abrió después de que empezó como a lloviznar, ¿no? Bueno, estoy un poquito agitado por la subida, pero ahí medio les voy a decir. Este lugar es aparte del Appalachian Trail, que es muy famoso. Este era el lugar donde vivían los indígenas Appalachian, y este es el camino completo. Estamos aquí y continúa rumbo norte sobre estas montañas. Es muy famoso este camino, y bueno, pues ahí muestran la historia de cómo construyeron las carreteras y cómo construyeron la torre. Esta ropa que yo tengo y estas botas definitivamente son muy buenas para andar en moto, pero definitivamente no para caminar a pie. Cansan mucho y dan mucho calor. Bueno, entonces dice que en memoria al señor John Bernard Byron, creo, desde el septiembre 29 del 1897 hasta el 30 de octubre de 1934 estuvo con nosotros. Era un señor, un supervisor de aquí del bosque. Wow, piedra, pura piedra. ¿Ustedes se imaginan el trabajo para hacer todo eso en piedra? Traer todas estas piedras hasta aquí. Wow, la paz que se siente desde aquí. Claro, es que venimos caminando desde allá. Son como 2-3 cuadras. ¡Wow! Bastante. Bueno, y así era como vivían los indígenas hace muchísimos años. La tribu Cherokee. Esta era una ciudad Cherokee. Genial. Miren, por eso se llama Smoky Mountains, porque a toda hora parece que estuvieran humeando las montañas, y no, es neblina o niebla. Bueno, vamos otra vez. Bueno, pues ya visitamos la torre. Ahora empecemos a bajar otra vez. Bajemos todo lo que subimos, porque todo lo que sube tiene que caer. Bueno, caer no, bajar. Después de una buena charla con Bruce, deleitar un poco la vista desde lo alto de la torre de roca situada a unos 5.343 pies sobre el nivel del mar, o lo que equivale a unos 1.630 metros sobre el nivel del mar, sigo bajando la montaña hasta bordear el río Viejo, el cual me acompañaría por un buen rato. Ustedes, The Old River, el río Viejo, como en Colombia por Sevilla, Armenia, que tenemos el río La Vieja. Bueno, pues acá también tenemos el río Viejo. ¿Qué tal? Por toda la ribera. Qué hermosura de río.
Qué rico un chapuzón en ese río. Uf, me encantaría, gente. Me gustaría mucho poderme meter un rato. Pero es que me coge la tarde para llegar al campamento. La verdad sea dicha. Pero igual estoy disfrutando mucho. Oh, mira esas montañas, mira esas peñas tan gigantes. Yo creo que el ser humano rompió toda esta peña para poder hacer estas carreteras, ¿no? Hace muchísimos años atrás. El ser humano es increíble, todo lo que puede hacer, todo lo que puede construir. Uf, el ser humano es una criatura increíble. A la señora ahí pescando lo del almuerzo, yo creo que le cogió la tarde. No, pero qué belleza, qué hermosura, qué divinura de paisaje, de carreteras, de río, de curvitas, mejor dicho. Venir para acá es lo mejor que uno puede hacer cuando tiene una motocicleta, sea la moto que sea. Y quiero hacer una aclaración, porque estas carreteras y la Cola del Dragón, que es para donde vamos, no es solamente para motos, también es para carros. Ahí se meten carros deportivos, meten Porsches, meten Ferraris, Lamborghinis, carritos de calle armados, con turbo, con llantas slicks, meten de todo. Entonces, el que quiera venir se llama la Cola del Dragón, viene en la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte. Llegamos al río Tennessee y miren esa imponente creadora de energía. ¿Ah? Wow, gigante. Este río tan bonito, mire, qué rico meterse ahí al agüita, hombre. ¿Ah? Chapuzón desde aquí, va uno y sale al lado de allá y listo, de aquí le tiran un flotado. Bueno, llegamos a la base ya para empezar a subir. A lo que es la Cola del Dragón, la famosa Cola del Dragón. De hecho, desde aquí debería ser la Cola del Dragón, porque desde aquí es donde empiezan las curvitas para arriba. Suba y suba y suba. Y la Cola del Dragón tiene su historia y tiene razón de ser, y también tiene tradición. Ya les voy a decir un poco más de qué se trata, porque les digo que tradición es una tradición chistosa y a la misma vez pues para los que tienen que participar de la tradición pues es un poco triste. Miren eso tan grande, la represa del río Tennessee. Qué hermosura. Bueno, y sin más ni más, así sin dársele nada, hemos llegado a la famosísima Cola del Dragón. Bueno, esto aquí se llama Deals Gap. Es como el lugar más emblemático de motos en esta parte de Estados Unidos. Este es el famosísimo dragón. Hay que tomarse obviamente la foto ahí. Acá bueno, ya les voy a mostrar qué hay ahí. Bueno, bienvenidos oficialmente a la Cola del Dragón. Y esto es lo que vamos a ver todo el día y toda la noche. Motos y carros. Carros también. Esos dos carritos que están allá. 3 carros que están allá. 4. 2 Miatas y 2 Ford ST estaban allá arriba. Y aquí no importa si usted tiene la mejor moto del mundo,
Aquí lo único que importa es que usted venga a disfrutar. Entonces queda situado entre Tennessee y Carolina del Norte. Y aquí se pueden hospedar. Aquí hay hospedaje para, digamos, rentar cabinas. Y allá al fondo arriba están el sitio para acampar. En carpa, obviamente, no sé si en hamaca. Pero esto es realmente lo que se ve. Una fiesta de motos, cualquier tipo de motocicleta puede venir a disfrutar acá. Mire, por ejemplo, allá es que hay de todo. Hay Harley Davidson, KTM 390, por allí una 890. También hay una CRF 300 Rally, bueno, mejor dicho. Aquí la idea es venir a rodar, venir a disfrutar de esta fiesta de las motos, darse un paseo, compartir con amigos, camaradería. Y vamos a encontrar el árbol de la vergüenza. Ya les voy a decir por qué le llaman el árbol de la vergüenza. ¡Qué rico suena! Esto es lo que se escucha, sean las 3 de la tarde, la medianoche, las 3 de la mañana, siempre va a haber gente para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque acá no molesta la policía, porque saben que es un sitio seguro donde la gente puede venir y puede correr. Son muchas curvas, son 129 curvas, creo que en 11 millas, entonces es curva tras curva, o sea, la velocidad que se alcanza no es mucha. Solo se disfruta cada curva. Les voy a mostrar algunas otras de las joyas que pueden encontrar acá. Y esta es la tienda donde uno puede venir a comprar cualquier souvenir. Gorras, mejor dicho, llaveros, gorras, puede poner sus calcomanías. Yo creo que acá está la calcomanía de Esta es mi vuelta, de Daniel Cabra, que un día vino por acá también a hacer un reportaje. Y no sé si está la de Charlie Sinewan, la de Carlos García Portal. No sé si, no, Soy Tribu no ha venido por acá, pero bueno, Terapia en Moto creo que también vino. Entonces vamos a buscarlas y si las puedo encontrar, las pongo aquí para que las vean. Bueno, aquí no solamente corren motos y carros, también tractomulas. ¿Qué tal esa? ¿Ah? Y estas son empresas que se dedican a tomar fotos, se cuadran en las esquinas y se dedican a tomarle foto a la gente que pase. Y pues si se cae, deja la foto para el show. Hay carros incendiados también. Miren este. ¿Qué tal este estrellón? ¿Qué tal este Miata? Wow, bueno, y muchas más. Entonces son 318 curvas en 11 millas. Lo suficiente como para disfrutar. Es bastante bueno. Yo voy a ir y voy a recorrer, pero calmado, a mi ritmo. Ya llegamos, nosotros estábamos allá ahora rato, los carros que subían, nos metimos por aquí y acá es el lugar para acampar, para los que quieran acampar. Y vea lo que dice: carpa solamente, prohibido, o bueno, no vehículos, porque había gente que metía la moto hasta allá. Y acá dice: actividad de osos, acampe bajo su propio riesgo. Añaña, y bueno, a mí no me preocupa eso, no tengo comida y si el oso viene, pues se tendrá que ir. Entonces vamos a buscar un lugarcito bien bacano para acampar. Vamos a armar la carpa porque no hay donde poner la hamaca.
Y este pradito está delicioso, está bien bueno para acampar. Entonces listo, vamos a armar la carpa por allá y ya nos vemos. Bueno, yo iba a acampar ahí, pero está más cerquita como de la vegetación y todo eso, entonces voy a acampar más bien aquí, cerca de los parceros, por si llega un oso, pues bueno, esté como medio protegido, aunque yo no creo que lleguen osos esta noche. Listo, gente, ya quedó hecho el cambuche para esta noche. Acá es donde vamos a dormir. Voy a ir a guardar esto en las maletas y arrancamos para la Cola del Dragón. Ahí vamos a dejar esto porque cuando llegamos estaba esto ahí y nadie, absolutamente nadie toca lo de nadie. Qué hermoso es vivir así, ¿no? Nadie toca lo de nadie. Entonces, vámonos a ver carros y motos pasar. Aunque creo que por ahí arriba está la policía solo poniendo cuidado. No paran, ni piden papeles, ni nada, pero ponen cuidado. Entonces la gente le baja un poquito a la temperatura, pero igual, vamos a ir a chismosear. Bueno, vámonos nosotros a chismosear a ver qué es lo que hay por allá arriba. Todo bien. Oh, se siente más ligera la moto. Se siente mucho mejor. Bueno, primero, aquí en este lugar se hace fogata para todo el mundo. Aquí puede uno venir a hacerse un asadito o fogata en el medio con toda la gente. Estos son los juguetotes que suben por allá. Y estas son las motos que vienen acá a disfrutar un día, un fin de semana, una semana y ruedan alrededor. O sea, se quedan aquí acampando o ahí rentan una cabaña y se van a rodar. Todo esto tiene carreteras alrededor. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Parte del paraíso, mire, ese poco de motos ahí para allá. ¡Qué belleza! Muy, muy lindo. Bueno, entonces vamos a ver. Ahí estamos acampando nosotros y por aquí pasan toda la noche la gente que va para allá para arriba. Igual son 11 millas apenas, pero la adrenalina que da curva tras curva es una cosa de locos. Mazda, Honda S2000, Honda, Porsche, Honda S2000, un Jeep, un Miata. ¿Qué más quiere uno? ¿Ah? No. Carritos divinos. Alta probabilidad de accidente de motos en las próximas 11 millas. Bueno, esto ya es Tennessee, de aquí por allá. Estábamos en Carolina del Norte, ya pasamos a Tennessee de una manera tan fácil. Y de aquí todo esto, esta ya es la Cola del Dragón. Todo esto de aquí para allá, 11 millas. Obviamente yo no le voy a hacer tan duro porque pues no tengo necesidad. Por allí nos cuadramos en un rinconcito, en una esquina, a ver pasar gente. Este es como el templo de la velocidad que hay aquí, urbano y así como medio por fuera de la ley, que hay acá en la costa este de Estados Unidos. Acá
Acá viene gente de toda parte de Estados Unidos, de Europa, incluso han venido pilotos profesionales también. Sobre dos ruedas, el alma se eleva, un rugido que el viento desenvuelve. No es solo metal, es libertad que se prueba, mi segunda piel, donde la vida resuelve. El asfalto mi lienzo, la ruta mi canción, cada curva una danza, un instante fugaz. El aire es mi amigo, mi fiel compañero. Siento el sol en mi cara, un abrazo voraz. La pasión me motoriza, el cuerpo y el casco. La comunidad que hacemos con un gesto en la mano diciendo con V, paz y amor, se reconoce con cada uno de los motociclistas. Somos un latido, un pacto, un nudo, un destino que el camino nos ofrece.